de su izquierda a derecha tenemos primero al doctor Carlos Luna Rivara, que es nuestro expositor del día de hoy. Luego se encuentra el presidente de nuestro colegio, Oscar Chile Monroy, y luego se encuentra el vicepresidente de nuestro colegio, el CPA Mario Danilo Espinosa. Entonces, ya con esto voy a ceder el micrófono al presidente de nuestro colegio, quien quiere dirigirles el día de hoy. Estimados colegas, muy buenas tardes. Tal y como lo expresó nuestro amigo Oscar Díaz Reyes, con esta conferencia sumamente importante y para algunos de nosotros un tema novedoso y que va a ser de mucha utilidad, nosotros iniciamos prácticamente nuestra gestión con este evento, no sin antes agradecerle de manera muy especial a mi amigo Carlos Luna Rivara, que muy gentilmente está dando esta conferencia de una manera ad honorem, lo cual nos permite también de esa forma trasladarles a ustedes esta conferencia sin ningún costo, como un apoyo de nuestro Colegio de Contadores Públicos. Quisiéramos también hacer un llamado para ustedes que están asistiendo de manera puntual. Nosotros queremos marcar también un ritmo de iniciar puntualmente nuestros eventos, porque es bien importante, no importa que estemos con 5 o 6 personas, por respeto a los asistentes. Somos conscientes que hemos caído en una costumbre de arrancar un poquito más después de la hora convocada. Ahora nos atrasamos 10 minutos. Para nuestro próximo evento estaremos iniciando de manera puntual. Les decimos eso para que ustedes tomen las notas correspondientes. Quisiéramos también trasladarles que ya a nivel de junta directiva hemos definido otro tema para finales de septiembre. Ustedes deben de estar sumamente, diríamos, muy atentos a que estemos ya, mañana se define el tema, ya tenemos al expositor. Es un tema de desarrollo de habilidades, no solamente de liderazgo, sino a nivel de emprendimiento, como otro expositor sumamente reconocido que estamos ya trasladándoles la información a cada uno de ustedes, y que también la asistencia se hará sin ningún costo. Lo que queremos es, estimados amigos, es seguir en la capacitación de una manera intensa e incursionando en temas que para el contador público, yo diría que no han sido puestos a su disposición, que en esta noche lo hacemos. Así que de manera especial les agradecemos a ustedes su presencia, y yo quiero dejar aquí al licenciado Oscar Díaz para que haga la presentación oficial de nuestro expositor, y nuevamente gracias por su presencia. Gracias. Pues el día de hoy tenemos la grata presencia del doctor Carlos Luna Rivara. Dentro de sus grados académicos, él es doctor en Administración de Negocios por el Swiss Management Center de Suiza y la Universidad Francisco Marroquín, terminando su doctorado en el año 2012. Tiene un magíster con distinción máxima en gestión de organizaciones por la Universidad de Valparaíso, Chile, el cual lo obtuvo en el año 2003, y entre su experiencia profesional, que ha de ser muy vasta, es consultor y miembro independiente del Consejo de Administración. Entonces lo dejamos con el doctor, y por favor recibamos con un aplauso. Muy buenas tardes. Un agradecimiento en primer lugar al licenciado Oscar Chile Monroy y a los distinguidos miembros de la Junta Directiva. Para mí es un gusto compartir con CPAs, con profesionales de la auditoría. Yo soy administrador de empresas, pero me he especializado en un tema que en Latinoamérica y particularmente en Centroamérica es abordado de manera superficial. Hoy voy a tratar de matizar algunos puntos específicos que atañen a la carrera de ustedes, y al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas que indudablemente van a surgir. Quiero hacer la aclaración de que la temática planteada el día de hoy está basada en principios dirigidos a empresas de capital cerrado, es decir, aquellas que no cotizan en bolsa.
empresas públicas tienen esto más multiplicado por 3 veces en materia de exigencia, pero el 95% de las empresas en Latinoamérica no cotizan en bolsa, por lo tanto no tendría sentido irnos mucho por ese lado. La mayoría de empresas con las cuales ustedes trabajan seguramente están o son de capital cerrado. La primera gran pregunta es ¿qué es gobierno corporativo? Y en realidad no es una definición única. Hay 3 grandes modelos de concebir el gobierno corporativo. La concepción clásica es la que se enmarca dentro de la teoría de agencia, que es el conflicto que hay entre el agente principal, o sea, el dueño de una empresa, y el que no es dueño de una empresa. Entonces Adam Smith en el 1770 y pico dijo: yo no creo que alguien distinto al dueño de la empresa pueda tomar decisiones que vayan en beneficio de los intereses de los accionistas. Y desde ahí ha venido el estudio oficialmente, digamos, o académicamente de la materia de gobierno corporativo. Este es el modelo económico financiero, porque lo que busca esencialmente es maximizar las posibilidades de retorno financiero para los accionistas. Más adelante, en la teoría administrativa, ustedes saben que se analizó y se concluyó que el éxito de una organización y de una empresa no está determinado únicamente por el aporte de capital, sino que hay otros recursos que son igualmente importantes o inclusive más importantes, en el sentido que es más difícil conseguirlos. Por ejemplo, un gerente extremadamente talentoso con características de liderazgo, que sea capaz de mover a toda una organización y gestionar recursos, eso es bastante difícil conseguirlo. Y por lo tanto, así como este ejemplo, surgió la teoría de stakeholders. Stakeholders en español significa partes interesadas. Entonces, esta teoría lo que plantea es que el éxito de una organización está en función del equilibrio de satisfacción de las diferentes partes interesadas a una empresa. Por supuesto que les estoy haciendo un resumen muy puntual, pero todo esto tiene demasiadas connotaciones, pero es para enmarcar el tema. La teoría de stakeholders, entonces, plantea que al haber muchas partes interesadas en el éxito del negocio, ya no es únicamente un retorno para accionistas, sino un retorno para todos los que tienen que ver con la organización. Y más recientemente se plantea un modelo de la teoría cognitiva. Y esto dice, los autores, que por cierto es un francés, él plantea que de lo que se trata en materia de gobierno corporativo es de lograr que el gerente tome las mejores decisiones, y para eso hay que trabajar. Cuando uno estudia esta materia, se da cuenta que es muy interesante el planteamiento, pero tiene un problema, digamos, y es que únicamente está planteado a nivel teórico, no se ha podido experimentar, y por lo tanto las conclusiones o los planteamientos siguen estando únicamente a nivel teórico. Entonces, la pregunta fundamental es: ¿qué es gobierno corporativo? Vamos a basar nuestra propuesta en el modelo de stakeholders que les planteé, que incluye accionistas, pero también a otras partes interesadas, y la OCDE, que es una institución con sede en París. Ustedes saben que marca pautas en muchos sentidos, tiene más poder que muchos de nuestros gobiernos. Entre las cosas que esta organización hace, ha sacado principios de gobierno corporativo, y hay un documento, aquellos de ustedes que estén interesados se lo puedo enviar, me escriben en mi correo, es el white paper de gobierno corporativo que tiene que ver con lo que pasa en Latinoamérica. Las características de nuestra región son distintas a los modelos, el anglosajón, el modelo alemán o el modelo japonés, que tienen sus propias características tanto en materia legislativa como en materia de composición y de estructura accionarial de las empresas. Nosotros vamos a entender gobierno corporativo como todas las relaciones de los actores principales, desde el consejo de administración
accionistas y la gerencia, el primer ejecutivo y su equipo de trabajo, entre otros, pero también es en donde entra el tema de los auditores. Entonces, estas son en general las 5 grandes materias de mejores prácticas en gobierno corporativo para empresas de capital cerrado. Ustedes van a encontrar distintos códigos, pero más palabras menos. Se trata primero de abordar derecho y trato equitativo de los accionistas, cómo se maneja una asamblea. En esta materia estamos hablando de temas como, por ejemplo, una opción debe corresponder a un voto, debe significar que no haya discriminación de accionistas minoritarios, como sucede en muchas de las empresas en Latinoamérica y en Asia. Ya les voy a explicar por qué. La asamblea de accionistas tiene materia de buenas prácticas desde temas de convocatoria, qué información tienen que recibir los accionistas antes, hasta cómo se realiza una asamblea de accionistas, cómo se las decisiones importantes, cómo se deben de tomar, etcétera, etcétera. Luego está el Consejo de Administración, que es el corazón del gobierno corporativo. Aquí es en donde más buenas prácticas se plantean. Es del Consejo de Administración donde se impulsa la adopción de buenas prácticas en las otras materias. Luego está información financiera y no financiera, y es aquí, en un apartado de en donde entra la materia de auditoría, que es lo que vamos a hablar específicamente hoy. Todos los demás temas no los vamos a abordar, evidentemente no da tiempo. Pero dentro de esta categoría o de esta materia es en donde entra el tema de auditoría. Pero hay otros temas en este apartado, por ejemplo, informes de gobierno corporativo, que tienen que darse en la sociedad, etc. Y finalmente, el tema de la resolución de controversias, que el estudio que yo realicé reflejó que las empresas, este tema sí lo tienen establecido en sus actas constitutivas, sí hay una conciencia de un acuerdo entre socios para solucionar sus controversias no en el esquema tradicional jurídico, sino en un medio alternativo. Y eso lo que hace es que baja costos y es mucho más eficiente, pero es lo único. En las otras materias estamos muy débiles. Por eso para mí es un gusto tratar con profesionales del área de ustedes. También trabajo con abogados en algunas maestrías, porque el gobierno corporativo es multidisciplinario. Hay diferentes temáticas que se deben abordar. Primero quiero que entendamos los actores fundamentales del gobierno corporativo, que son 4. Ustedes saben que la Asamblea de Accionistas es el cuerpo de más alta decisión corporativa. El tema es que esto se ejerce únicamente 1 o 2 veces al año en la Asamblea de Accionistas. No es que el accionista mayoritario como tal tenga ese sombrero que les he puesto acá todo el año, sino que eso en realidad se debe plasmar en la asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas, pero es acá en donde las principales decisiones se toman. Este cuerpo colegiado nombra y delega en el Consejo de Administración, se le puede llamar junta directiva, se le puede llamar directorio. El Consejo de Administración es lo que dice nuestro Código de Comercio y tiene bastante sentido. Junta directiva es una interpretación del Board of Directors anglosajón, que es lo que se maneja, o directorio, que es un tema más utilizado en España y en algunas partes de Sudamérica, Argentina, por ejemplo, pero cualquiera de estos estamos hablando de lo mismo. El Consejo de Administración entonces es el que asume la responsabilidad de lo que pasa en la empresa, no es el primer ejecutivo. Este es un primer paradigma que valdría la pena modificar. Usualmente cuando a una empresa le va bien, uno piensa que es el primer ejecutivo el que tiene toda la responsabilidad. Por supuesto que tiene mucho que ver en eso, pero el responsable del éxito o fracaso de una compañía debe de ser, en última instancia, atribuible al Consejo de Administración.
Ese principio es básico entenderlo porque toda la lógica del gobierno corporativo y los principios de buenas prácticas van en ese sentido. Luego, el Consejo de Administración, cuyo sombrero también se ejerce como cuerpo colegiado a través de las decisiones que tomamos en conjunto, ya sea por unanimidad o por algún otro mecanismo de acuerdo, nombra a un primer ejecutivo, quien junto con su equipo es el que ejecuta. Luego está la auditoría externa, que es el que escrutina el trabajo del primer ejecutivo y del consejo de administración. Pero quiero que noten algo básico, elemental, pero que en un alto porcentaje de casos no se cumple en las empresas. La línea punteada, que lo que muestra es una relación staff, no una relación de jerarquía, le responde a la asamblea de accionistas. Esa es la teoría. En la práctica, en nuestras empresas, especialmente familiares, en donde suele suceder que el gobierno, vamos a ver, todas las empresas tienen una forma de gobierno, todas. Lo que pasa es que en muchas empresas, entre las familiares, el gobierno es centralizado en una sola persona, en 2 personas o en 3, esa es su forma de gobierno. Lo que nosotros vamos a hablar hoy aquí son buenas prácticas de gobierno corporativo. Esto se los menciono para la precisión de los términos que utilicemos. Cuando uno dice vamos a hablar de esto, hay que hablar de buenas prácticas. Esa es la palabra clave, buenas prácticas en materia de gobierno corporativo. Entonces, en estas empresas, el gerente general es el que contrata la auditoría y esa es la que le responde. ¿Cuál es el problema ahí? Hay un conflicto de interés, porque el que paga es a quien te va a dar el informe de cómo está haciendo su trabajo. Pero lo mismo sucede si le respondiera el Consejo de Administración. Entonces, este esquema básico lo que plantea es que la auditoría externa se debe a la asamblea de accionistas, aunque, como vamos a ver, en la práctica ejecutiva de la auditoría externa se trabaje con miembros del consejo. Si alguno de ustedes está haciendo una auditoría y está trabajando con el primer ejecutivo, ahí tenemos un enorme problema. Hay un conflicto muy grande que debe ser resuelto. Y les incluí este cuadro en un color distinto, porque como la mayoría de empresas también son familiares en nuestro medio, resulta que también hay que gobernar la familia. Si no gobernamos la familia, las probabilidades de que fracase la empresa en el mediano plazo son muy altas. De hecho, 7 de 10 empresas familiares fracasan, aunque sean altamente exitosas, aunque el producto sea super guau y se venda solo. En el traslado a la segunda y tercera generación, las empresas no son capaces de hacerlo profesionalmente por los conflictos de interés que hay entre los mismos familiares, y entonces hay un fracaso. Entonces, el tema de gobierno tiene que ver con un consejo de familia para gobernar el grupo familiar y mantener una comunicación con los cuerpos colegiados de decisión corporativa. Pero en ningún caso un consejo de familia debe sustituir la decisión de jerarquía que existe en la sociedad anónima o en la empresa. Habiendo estado entonces claro este concepto de los actores fundamentales, solo quiero terminar diciendo que he puesto sombreros que son todos sombreros pero distintos, porque cuando un miembro, especialmente controlador, tiene el sombrero de accionista, también es presidente del consejo o miembro del consejo, pero también es primer ejecutivo, la tarea de ustedes como auditores y de los otros entes del gobierno corporativo es sumamente compleja, porque es difícil quitarse un sombrero y ponerse el otro desde el momento en que en gobierno corporativo se llaman los beneficios privados. Los beneficios privados significa todo aquello que el accionista controlador obtiene por su posición predominante y que usualmente no están dispuestos a soltar. Es más, la lógica en la mentalidad de estos empresarios es trasladar esos privilegios a siguientes generaciones. Por eso es que en Latinoamérica y en Asia, empresas que tienen un sistema robusto de buenas prácticas de gobierno corporativo son más interesantes para los inversionistas
que las que no lo tienen. Un estudio de McKinsey es la primera consultoría más grande del mundo en materia de estrategia, reveló que los inversionistas están dispuestos a pagar una prima adicional por empresas en Latinoamérica y en Asia que tengan sistemas de gobierno corporativo comprobados. O sea, cuando yo voy a hacer el due diligence, investigo cómo son las prácticas de gobierno corporativo y estoy dispuesto a pagar más. ¿Y saben por qué es en Latinoamérica y en Asia? Por el concepto de centralización en un patriarca, que puede ser uno, dos o tres, o un grupo, pero son los que toman todas las decisiones. Mi teoría es que tanto en Asia como en Latinoamérica, el factor que lleva a que esto suceda es la cultura machista. La cultura machista que uno aprende desde pequeño en el hogar se traduce en la empresa, y cuando tenga una posición en la presidencia, toda esa lógica está atrás de eso. Entonces eso se refleja en lo que pasa en las organizaciones. Entonces, yo he visto que algunas empresas todavía cuestionan por qué tener un consejo de administración si nuestra legislación no deja tener un administrador único. Las buenas prácticas de gobierno corporativo dicen, aunque la legislación te permita tener un administrador único u otras formas, lo que las buenas prácticas recomiendan es un consejo de administración. O sea que ahí hay un problema de legislación, claro. La situación es que en Guatemala, donde una gran cantidad de empresas son micros y pequeñas, hablar de un consejo de administración sería inviable. El profesor Ram Charan de Harvard, que es uno de los gurús de esta materia, dice que una empresa se beneficia de un consejo de administración a partir de 25 empleados, por ejemplo, como un referente. Entonces, ¿por qué es recomendable tener un consejo de administración? Por definición, muchas cabezas piensan mejor que una. Y entonces los distintos puntos de vista le dan un carácter deliberante que se debería traducir en mejores decisiones más racionales que emocionales en el contexto del negocio. La profesionalización de la dirección, gestión y administración corporativa debe ser algo que se promueve desde el Consejo de Administración si éste está profesionalizado. Aquí también comento que muchas de nuestras empresas dicen que sí tienen consejo de administración, pero eso es entre comillas. Son figuras de 2 o 3 socios o no sé, que no tienen las características que deben de tener para ser considerados profesionales y por lo tanto no se cumple con este parámetro. Pero la profesionalización de la empresa no está dada por contratar profesionales. Yo soy profesional, ustedes, todos los que estamos en esta sala son profesionales. No estoy en contra de eso. Sin embargo, hay muchas empresas que tienen profesionales en su planilla, pero no están profesionalizadas. No es un juego de palabras, ahorita se los explico. La profesionalización de una empresa significa que la empresa se acerca más al estado del arte de un tema específico. Por ejemplo, en materia de gobierno corporativo, una empresa está profesionalizada si tiene algunas buenas prácticas de gobierno corporativo y cada vez las mejora. En materia de auditoría, una empresa está profesionalizada si sigue lineamientos de normas internacionales de contabilidad, de auditoría y otros temas que ustedes sabrán que son los términos de la profesión. Como eso son estándares globales, en la medida en que una empresa se acerque a ellos, está más o menos profesionalizada. Y lo mismo en una planta de producción. Una planta de producción que diga que está profesionalizada y nuestra calidad está demostrada, debería demostrar o que tiene un certificado ISO o que no tiene certificado ISO, pero por lo menos tiene prácticas demostrables en ese sentido. ¿Me están siguiendo? Eso es profesionalizar una empresa y de eso estamos hablando acá. La Junta Directiva del Consejo de Administración debe de empujar esos temas. Una cuestión importante es la convivencia entre distintos tipos de accionistas. Y no piensen en institucionales, porque esas empresas son más públicas. En una empresa familiar, en donde el papá decide heredar acciones, ya vamos a convivir con distintos tipos de accionistas, de distintas generaciones, aunque seamos familiares. El Consejo de Administración debe
de sentar el escenario propicio para que la discusión y las decisiones se den en un contexto de altura y no a nivel emocional. Y en general, pues la percepción que una empresa tiene, fíjense que solo nos dedicamos a eso, y algún comentario que viene bastante temprano cuando profesionalizamos un consejo o instituimos un consejo es buenísimo tener un consejo porque nos da otra perspectiva de lo que los clientes o proveedores hacen. Quiero comentarles que una decisión de las empresas para adoptar consejos de administración profesionales es la intención de algunos patriarcas de despersonalizar las decisiones, porque la figura del patriarca tiene muchas cosas bonitas. Es un rey en su reinadito que se llama empresa, ya sea de 20 empleados o de 5,000 empleados o más. Es un reinadito, todo le rinde pleitesía, y eso me gusta a cualquiera, ¿verdad? Uno es el jefe, es el que le paga, es el no sé qué. Lo que pasa es que en el tiempo hay algunas decisiones que se tornan complejas. Por ejemplo, vamos a evaluar a un hijo o a un ejecutivo que ya es amigo porque tantos años de trabajar con nosotros y entonces no está haciendo bien el chance, pero decirle que no o despedirlo es una decisión que no podemos ni siquiera ponerle en la mesa. O vender una parte de la empresa, etc. Entonces esas decisiones, cuando ya son muy pesadas para el patriarca, él mismo levanta la mano y dice: quiero un consejo que me ayude a tomar estas decisiones para despersonalizarlas, sino colegiarlas. Estas son algunas de las razones de contar con un consejo de administración profesional. No hemos entrado en materia todavía, pero este contexto es fundamental para entender la lógica de lo que vamos a ver a continuación. Materia de auditoría. Más o menos 15 prácticas son las que traigo acá, concretas, y algunos comentarios asociados, y después abrimos el micrófono para preguntas y respuestas o comentarios. El Consejo de Administración es el responsable de rendir y presentar estados financieros utilizando los principios contables de las NIF, las NIC o las de carácter general legal en el país de domicilio, que es lo que pasa en Guate. Por eso que nosotros NIC, NIF no les hace sentido a las empresas, porque la SAT no va por ahí. Entonces es un tema que qué bonito, ¿verdad? Y entendámoslo, pero en la práctica las empresas no están interesadas, salvo las que compiten internacionalmente. Las que son de carácter global, que entienden la importancia de ceñirse a estas prácticas, ya está, pero la gran mayoría no. Entonces, esta práctica dice que el responsable de estados financieros es el Consejo de Administración. Hay algunas cosas obvias, ustedes dirán eso, por supuesto que así es, porque son profesionales de la auditoría, pero si ustedes hablan como empresarios o accionistas de empresas, algunos dicen: ese es un tema del gerente o del gerente financiero, no es un tema mío ni el consejo. Entonces, eso es lo que sucede en la práctica. La empresa debe contar con un departamento y con procesos y procedimientos documentados de auditoría interna. ¿A quién debe responderle la auditoría interna?, me preguntaba alguien. Porque en el sector bancario está planteado que le responde, creo que al Consejo de Administración o una cosa así. Es un costo de agencia, porque si el accionista tuviera la certeza que el gerente no le va a fallar ni va a manipular información, no sería necesaria la auditoría. Esa es un poco la lógica, y así como este rol hay algunos otros más en la empresa, como por ejemplo cuando le pedimos al personal que marque, que ponga su dedito en ese aparato. ¿Para qué sirve el aparatito ese que tiene que marcar antes de las 8? Para garantizar que todos lleguen puntual, y al que no llegue le llamamos la atención. Si nosotros estuviéramos seguros que ningún empleado va a ser impuntual y que todos van a cumplir su contrato, no fuera necesaria la maquinita. ¿Me sigue la lógica? Esa es un poco la lógica de este tema. Entonces, la empresa dice tiene que tener procedimientos y procesos documentados de auditoría interna, para lo cual también hay muchas empresas que no las tienen. Algunas contratan auditoría externa, pero no tienen auditoría interna. Entonces ahí hay una vulneración a lo que las buenas prácticas dicen. El auditor interno
ejerciendo sus funciones, debe guardar una relación de independencia profesional respecto a la empresa que lo contrata. Acá dicen las buenas prácticas que, dado que su dependencia debe ser exclusiva a los accionistas, pero los accionistas delegan en el Consejo de Administración la dirección, control y gestión de la empresa. Entonces, en el trabajo ellos pueden mantener la relación con un consejo de administración, o empresas más grandes ya tienen comités de auditoría. Empresas más grandes tienen un consejo que ya tienen comités, eso es parte de la estructura de gobierno, y entonces uno de los comités es comité de auditoría. Dice la buena práctica que el auditor trabaje con ellos, aunque podría estar relacionándose a nivel de accionistas, es decir, que trabaje con los ejecutivos no quiere decir que él se deba a los accionistas. Ese es un poco el tema, manteniendo los principios de diligencia y lealtad que se le exigen al Consejo de Administración para abajo. La auditoría externa, y de aquí para adelante esa auditoría externa, constituye una práctica esencial para la transparencia. Que busca el gobierno, las buenas prácticas del gobierno corporativo buscan descentralizar el poder y darle mayor transparencia. Cuando dijimos al principio que la mayoría de empresas lo que tienen es centralizado el poder, toma de decisiones, y eso le da menos transparencia. Yo he conocido familias empresarias que en Navidad el papá y su señora le dan, antes de la cena de Navidad, un sobre jugoso a sus hijos con una cantidad X por beneficios de la empresa, porque ya les dio acciones, entre comillas. Lo que no se sabe es de dónde sacó ese monto el señor, ni bajo qué criterios está haciendo. El señor queda muy bien, los hijos felices, hasta que pasan 5 o 10 años y ellos ya necesitan saber cuál es su posición. Entonces van a ver que lo que les daba probablemente era un tercio de lo que les debería haber dado si hubiera habido transparencia en toda la información contable y financiera de la compañía. Entonces, la empresa debe contratar servicios de auditoría externa. No se puede afirmar que sea un requerimiento exigible únicamente a las grandes empresas públicas, como mencionamos, porque la auditoría externa es la primera señal clara de disciplina contable y transparencia informativa. Este es un argumento que les sirve a ustedes que trabajan en firmas de auditoría externa a la hora de plantearles sus propuestas a los clientes. Es la primera señal clara de transparencia. Hay que tener cuidado. ¿Cómo le planteamos esto a un accionista controlador que se puede ofender? Sin embargo, sí es un argumento de peso para entender la importancia de la auditoría externa en una empresa. Práctica en materia de auditoría número 5. La independencia de la firma y del auditor externo debe ser declarada en el informe de auditoría. Hasta el día de hoy yo soy miembro de varios consejos de administración de empresas medianas, algunas pequeñas. No he visto ningún informe de auditoría externa en donde explícitamente se declare la independencia de los auditores. Lo que yo veo es que dice que los datos mostrados por la gerencia son razonablemente, es un párrafo que está cajonero. Pues algo así deberíamos de tener en materia de independencia, porque a los accionistas necesitan validar esa independencia. Entonces, a partir de hoy ustedes pueden incluir eso en sus informes de auditoría, y eso ya constituye un paso más a las buenas prácticas de gobierno corporativo en materia de auditoría. Deben ser contratadas firmas auditoras de reconocido prestigio y no contratar para esta tarea a personas que se encuentren comprendidas en algunas de las causales de incompatibilidad. Por ejemplo, que el Tribunal de Honor del Colegio haya sancionado a algún profesional y que ese quede inhabilitado para poder ser contratado por la empresa. Que deberían haber varios, por cierto. Yo soy del colegio
de ciencias económicas y cuando a veces voy ahí veo fotos de algunos que no deberían estar. Pero bueno, esos temas ya son un poquito más complicados que de carácter político, pero tienen que ver con el tema del gobierno corporativo. En el caso de grupos consolidables, el auditor externo debe ser el mismo para todo el grupo, incluidas las filiales offshore. Yo he visto en empresas que algunos accionistas quieren sacar a algunas empresas que le hacen ruido por su mal desempeño, porque eso les afecta el nivel de financiamiento, de crédito que les pueden dar. Pero eso sencillamente no es posible. Desde las buenas prácticas, así es posible hacerlo, pero desde las buenas prácticas de gobierno corporativo no es recomendable. Creo que esto ustedes lo conocen mejor que yo y les ruego ser muy incisivos, muy consistentes en este tema, porque algunos accionistas también son, como desconocen algunos temas de estos, quieren imponer su punto de vista, pero profesionalmente y con la educación del caso podemos decirles, señores, no es posible hacer eso. Este es un comentario que tiene que ver con la independencia del auditor externo, porque todas las medidas a tomar para garantizarla está siendo objeto hoy por hoy de un amplio debate y tiene que ver con temas como por ejemplo la duración del contrato de prestación de servicios que vincula al auditor con el cliente, con la auditoría. También tiene que ver rotación de los socios de una firma auditora a la rotación de la firma en sí. Hay distintas variantes, no hay un acuerdo en ese sentido, salvo por el caso de los sectores fuertemente regulados. En el caso de Guatemala es únicamente el sector bancario el que está trabajando más en eso, en donde hay más legislación, y entonces las buenas prácticas de gobierno corporativo y la regulación local están yendo como a la par. Ahora digan ustedes, ¿en qué sectores es donde más fraudes han habido? En el bancario. Es una absoluta contradicción. De tal forma que la ley en sí misma no es suficiente para controlar. Necesitamos hacer más arreglos en materia legislativa también. Entonces, para garantizar la independencia se exige que se establezcan límites al periodo del nombramiento del auditor externo, porque la idea es evitar un exceso de vinculación entre firmas auditoras, equipos de trabajo y la compañía auditada, para que no se complique la labor que tiene que hacer el auditor. Pero la idea tampoco es limitar las posibilidades de valor agregado que un auditor puede darle en el transcurso del tiempo a una empresa. Porque cuando yo empiezo, yo auditor, estoy conociendo la compañía, pero el segundo año probablemente ya lo conozco un poco más, tercero o cuarto año ya agrego más valor, porque ya tengo más. Entonces también este criterio es considerado por las buenas prácticas de gobierno corporativo para no echar por la borda el aprendizaje que el auditor pueda tener en una empresa en los años de trabajo. Entonces, las firmas auditoras o los auditores independientes deben ser contratados a un plazo fijo, pudiéndose siempre renovar su contrato previa evaluación de desempeño e independencia profesional demostrados durante el ejercicio de sus funciones. Esta es una práctica concreta entonces, tiene que haber un plazo fijo. La pregunta es, ¿por qué? Por ejemplo, estaba viendo el caso de Nestlé en Suiza y ellos modificaron los estatutos para que la auditoría se movió de 3 años a 1 año, el contrato. Cada año se renovaba. Pero ¿eso qué implica? Implica que haya una evaluación del desempeño de los auditores también, para que no haya un acomodamiento. Y por otro lado, garantizar que la independencia de los auditores está presente. Ahorita voy a hablar 2 estándares, un mínimo y un ideal. Como un estándar mínimo de gobierno corporativo, se debe rotar al socio responsable y a los equipos de trabajo de la firma auditora a partir del 5.º año.
no más de 5 años en una misma empresa. Y me parece que en auditoría interna deberíamos tener una lógica similar. Eso manejan ustedes, entonces nos va a quitar el chance. Yo les digo lo que dice las buenas prácticas, desde la perspectiva de la independencia. No, esto último que dije no es las buenas prácticas, solo es un comentario adicional que sería como ideal, pero aquí estamos hablando de teoría externa. Un estándar más elevado de gobierno corporativo es que se establezcan los periodos máximos de desempeño de sus funciones, que incluyendo un periodo inicial y un determinado número máximo de prórrogas, debe estar comprendido entre los 5 y los 9 años desde el inicio de la prestación de sus servicios. Cumplido este plazo, debe ser obligatorio rotar a la firma auditora. Entonces, por ahí viene la jugada. Por ahí viene en el mundo el tema de lo que significa la contratación de servicios de auditoría. Debe de haber rotación, debe de haber nombramientos por tiempos limitados y aunque rotes a los socios responsables de ver a este cliente, eso tiene un límite, según las buenas prácticas. Seguramente eso no pasa en Guatemala, pero les cuento lo que dicen las buenas prácticas. De empresas de capital cerrado. La remuneración percibida por el auditor externo debe ser aprobada por la Asamblea de Accionistas y debe ser incluida en el informe anual de gobierno corporativo de la compañía. Si no hay un informe de gobierno corporativo, siempre hay un informe de gerencia o de la presidencia, por más básico que sea, y ahí debe declararse cuánto se le ha pagado al auditor externo. Tampoco lo he visto, pero debe de ser todo esto. Un principio de gobierno corporativo es cumplir o explicar. En cualquiera de las materias que vimos, cumplir o explicar. Si yo no cumplo, el Consejo de Administración está obligado a explicar por qué no ha cumplido o por qué no está avanzando en esa materia. Eso lo obliga a ir mejorando, aunque sea gradualmente, pero haciéndolo en ese sentido. 12. El Consejo de Administración debe informar con periodicidad anual a la Asamblea de Accionistas tanto de las decisiones y la política de contratación y renovación de los auditores externos, como el porcentaje que supone la remuneración abonada por la sociedad al auditor respecto a la facturación total de este. Eso implica que las auditorías, le voy a dar una analogía. Una firma auditora debería revelar cuánto factura para poder tener su nivel de correlación. Les voy a explicar para los miembros independientes de un consejo de administración cómo funciona. Entre otros requisitos para ser considerado miembro independiente del consejo de administración, los ingresos que perciba este miembro del consejo por esta empresa deben de ser no más del 25% de sus ingresos totales. ¿Me siguen? Entonces, yo miembro independiente le tengo que decir a esa empresa, yo facturo al año esto y lo que usted empresa me da es el 10%. Perfecto. Si es más del 25% ya no es considerado miembro independiente. ¿Por qué? Porque entre más gano yo a este cliente, más difícil me va a ser decirle cosas que a él no le van a gustar porque corro el riesgo de perderlas y entonces pierdo la independencia. Entonces les doy esta ilustración análoga porque no es solo para auditoría la lógica, pero también aplica para auditoría. Entonces debe de haber una apertura en ese sentido. Recuerden que todo esto, en general las buenas prácticas, en general, aunque hay casos excepcionales, pero en general son de adopción voluntaria, no de adopción legal. ¿Y por qué voluntaria? Porque el mercado me lo pide y esto va en ese sentido. De hecho, a partir de la crisis del boom inmobiliario en Estados Unidos, el tema de la transparencia está cada vez más presente. Y entonces, empresas grandes, medianas y pequeñas deben de tener mucho cuidado en los mensajes que le dan a sus públicos. La transparencia es fundamental. Y si yo quiero internacionalizarme, debo de dar señales en ese sentido. Y si quiero mantenerme en el tiempo, porque los clientes son cada vez más exigentes.
Esto es un poco como cuando hace 15 años hablamos de ISO. ¡Wow! Tener un diploma ISO era súper wow, ¿verdad? Las empresas. Ahora un consumidor de a pie que va al súper y ve un logo de ISO, ya entiende lo que eso significa. Tal vez no todos, pero sí hay más divulgación del tema y eso tiene un valor. Lo mismo es esto. En el tiempo esto va a ir cobrando mayor relevancia. Termino con estas tres. Dicen las buenas prácticas, estatutariamente se deberían fijar 3 reglas muy relevantes. 1. La prohibición de contratar con el auditor servicios distintos al de auditoría. Léase asesoría fiscal, auditoría de sistemas y procesos, asesoría legal, consultoría, corporate finance, etc. Yo sé que para las firmas de auditoría este es un balde de agua fría, porque muchos de los negocios van por ese lado. Inclusive conozco un caso de una empresa grande en Guatemala en donde ya era tanto el tema de los servicios que la firma le daba a esta empresa, lo que hizo es que otro servicio nuevo sacó un auditor, contrató un auditor, o sea, tercerizó, pero una firma de auditoría haciendo eso, señores, eso es patético, o sea, es verdaderamente contra los principios de ética en una organización. Y estamos los profesionales para decir, no para escondernos en ese tema. Entonces, esto debería de estar en los estatutos de la empresa que quiera decir que tiene buenas prácticas de gobierno corporativo. Empresas de capital cerrado, si vas a una empresa pública, ya, o sea, olvídate, una empresa pública es una exigencia de cajón. La prohibición se debe aplicar a las personas o entidades vinculadas con el auditor, entre las que se deben incluir las sociedades de su grupo, así como las sociedades en las que haya una amplia coincidencia de sus socios con los de la firma auditora. 2. Solo en el caso de que excepcionalmente y por acuerdo del Consejo de Administración existan razones que lo hagan preciso, se admitirá que se contraten otros servicios con el auditor o la firma auditada, para lo que el Consejo debe informar a la Asamblea de Accionistas sobre los servicios que el auditor o una persona o entidad vinculada a él excepcionalmente presten a la compañía, sobre la retribución que por todos los conceptos, con el respectivo desglose, se haya abonado al auditor o a la persona o entidad vinculada. O sea, poner claras las reglas del juego y que todos los accionistas estén enterados de cómo funciona esto, porque si no, no podemos decir la independencia está declarada. La independencia no es solo que se diga si soy independiente, tiene que cumplirse una serie de requisitos entre los que estamos viendo. Unas reglas de selección del auditor por profesionalismo y honorabilidad que deben contemplar que el Consejo no podrá proponer auditores que hayan sido objeto de inhabilitación, suspensión o cualquier otro tipo de sanción por un juez o una autoridad reguladora del país correspondiente. Eso debería estar también en los estatutos de la empresa. Entonces, a manera de conclusión, para que empezamos la conversación con ustedes, en general, con la excepción de los sectores fuertemente regulados, se aprecia una falta notable de regulación sustantiva sobre la función y ejercicio de la profesión de auditor, que se queda en gran medida en el ámbito de la autorregulación de sus organizaciones profesionales o a las disposiciones limitadas al ámbito de competencia de algunos reguladores, como decíamos, por ejemplo, el bancario. Esta falta de regulación sustantiva hace que exista una general sensación de impunidad en este campo, de modo que en relación con los auditores ni los deberes, ni las sanciones, ni los medios para aplicarlas están suficientemente desarrollados, por lo que hay un gran trabajo por realizar. Vimos el día de ayer la entrega de una auditora a un grupo financiero, finalmente se entregó y está en ese tema. Quiero terminar con 2 mensajes. El primero es que para el Colegio de Profesionales tenemos un gran campo para incidir legalmente en la materia de gobierno corporativo, como ya lo están haciendo otros países. Colombia, no estoy hablando de los grandes desarrollados, no, estamos hablando de
la región. Hay otros que ya tienen pasos mucho más avanzados. Nosotros solo tenemos en el Código de Comercio temas para el Consejo de Administración, que son unos cuantos artículos, y ahí se queda. No, hay mucho trabajo que hacer, y yo creo que el que está llamado a incidir en eso es el Colegio de Auditores, porque tiene mucho que decir en ese sentido. Y el otro es invitarlos a que sus propias empresas y con las que ustedes trabajen, el mensaje es: demos indicios de transparencia. La transparencia es fundamental en los mercados, en cualquier industria, en la medida en que la percepción de que nuestra empresa es transparente, inclusive nuestra profesión es transparente, eso va en beneficio nuestro y de nuestra compañía, y por ahí debería de moverse la dinámica de gobierno. He resumido acá algunas prácticas concretas de auditoría que son muy pocas. Si nos vamos a ver de Consejo de Administración hay más de 50. Si nos vamos a ver en otras materias hay muchas más, pero todas van en la misma lógica y se complementan. Hay mucho camino que recorrer, tenemos un enorme desconocimiento del tema. Yo he estado publicando una columna en Prensa Libre y saco algunos flashazos de estos temas, y vieron ustedes que llegan algunas preguntas inclusive de gente de cierto nivel educativo y empresarial que denotan un poco ese desconocimiento, pero esa es la idea. Por eso cuando hablamos con Oscar, me parece fabuloso que se esté haciendo masivamente esta exposición, porque son temas muy interesantes que hay que estar enterados. Así que por el tiempo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muy amable, doctor, por la exposición. En este momento quisiéramos hacer la presentación de un ilustre visitante que tenemos el día de hoy por parte del licenciado Oscar Chile. Muchísimas gracias. Precisamente como una labor que había iniciado nuestros colegas de la Junta Directiva recién pasadita, tenemos aquí la visita de nuestro colega, y les voy a explicar. El colegio está entrando en un proceso muy interesante, como hablamos hace un momento, de irnos por la ruta de una ampliación de la profesión, y estamos por suscribir un convenio de cooperación entre el Colegio de Contadores Públicos de Francia y el Colegio de Contadores Públicos de Guatemala, y precisamente para ir haciendo esos preparativos está aquí nuestro colega, que quisiera que se parara por favor para otorgarle una bienvenida a Guatemala. No es la primera vez, ha estado otras veces, al colega Bernard Kleiner. Por favor, Bernard, párate. Muchas gracias por tu visita. Y esperamos que ya te damos la cordial bienvenida. Siéntate en tu país y hablas muy bien el español. Muchas gracias. Y amigos, estamos trabajando, continuando la labor de nuestros colegas, y seguimos hacia adelante con el apoyo también de todos ustedes. Muchas gracias, muy amables. Para entregar el reconocimiento a nuestro expositor, llamo al podio al CPA, María Daniela Espinosa. Bien, muchas gracias. No cabe duda que la brillante presentación y exposición del doctor Carlos Luna Rivara pues nos deja muchas inquietudes en relación con una temática que no queda simplemente en las buenas prácticas, sino va mucho más allá de eso. De este tema podríamos hablar, conversar, platicar, discutir por muchas horas, pero lamentablemente el tiempo se acorta, y por lo mismo pues tenemos que ir dosificando en cuanto al punto. Quiero comentarles que el doctor Carlos Luna Rivara ha ofrecido enviar la presentación debidamente protegida al colegio para que la misma sea publicada en la página web, así que esperaríamos que a la brevedad posible esta presentación esté ya en nuestra página web. Muchas gracias, doctor, por esta gentileza. Y ahora sí, en nombre de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, voy a tener a bien hacer entrega de un reconocimiento al doctor Carlos Luna Rivara, a quien me agradecería acercar al podio, el cual dice o reza de la siguiente manera: el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Luna Rivara como expositor en la conferencia Buenas prácticas de gobierno corporativo en materia de auditoría,
Junta Directiva 2013-2015, Guatemala de la Asunción, 5 de septiembre de 2013. Muchas gracias, doctor. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Entiendo que hay un café servido en el lobby y esperen nuestras noticias para las próximas conferencias. Muchas gracias.